Hola mundo, el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer el unboxing de este cofre de Lancome. La verdad es que siempre espero cada año para que saquen estos cofres, ver qué hay de nuevo y comprarlo. Este cofre me encanta mucho porque podemos tener varios productos en formato regular a un precio que no es tan elevado. Este cofre se llama Holiday Beauty Box y cada año lo sacan por estas fechas. Y para poder adquirir este cofre se tiene que hacer una compra de alrededor de $40 para poder después comprarlo a 165. Esto es diferente en cada país. Y ven, según esto, el valor de este cofre, el valor real, es de $690. Y tiene varios productos que son en formato regular. La verdad es que esto vale mucho la pena. Bueno, sobre todo si son fans de Lancome, de sus productos. Y vamos a apreciar lo que es la cajita, que esta vez es rosita, vean. Como saben, a mí me encantan estos tonos rosas. Se ve súper elegante. Oye, de hecho está pesadita. Vean, me encantan estos detalles en plateado. Aquí está la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, un copo de nieve. Esto es muy invernal. De hecho, aquí podemos ver un tren que dice Lancome Express. Está muy bonita la decoración. Les voy a poner aquí al ladito el cofre del año pasado, que fue totalmente diferente. Ese fue en tonos azules. Ese fue azul. Aquí está como la descripción de cada producto. Aquí está lo que les decía, que es en la compra de $40 para poder comprarlo en 165. Y también no se les olvide que aquí, bueno, en Canadá y creo que en Estados Unidos, los taxes son aparte. Y bueno, pues vamos a abrirla. Estoy muy emocionada. De hecho, el año pasado pues no quise comprar el cofre, sinceramente. Como que no me llamó mucho la atención. Y de hecho vi que los tonos de la paleta eran como menos brillosos. Ay, vean. Qué bonita está. Vean qué bonito está el neceser. Ay, me encantan estos tonos. Es un rosita metálico. Se siente muy suavecito el material. Aunque sinceramente este tipo de materiales no duran mucho. Vamos a quitarle esto. Listo. Y ahora sí vamos a descubrir qué hay adentro de este cofre. Bueno, por lo que veo hay mucho papel. Y comencemos por ver qué hay aquí. Y aquí tenemos la crema Rénergie. Ahí me puedo ver. Hola. Al final les voy a explicar un poquito de qué trata cada producto y en qué nos van a ayudar. Veamos ahora qué hay aquí. Wow. Vean. Es el Serum Genifique Ultimate. De hecho, este es uno de mis serums favoritos. ¿Cuánto contendrá? 30 mililitros. Yo pensé que este iba a venir como más grandecito. Pero bueno, es igual una buena cantidad. Ok, por aquí. Vean, un Juicy Tube. Y acá tenemos la crème Radiance. Esta es una crème mousse nettoyant douce. Ahora continuemos. Vean, tenemos un perrito. Y este es uno de mis perfumes favoritos, la Diebel. Huele riquísimo y dura todo el día. Ahorita vamos a hablar más sobre él. ¿Qué más habrá? Veamos esto. Ah, ya me acordé que es. Este es el desmaquillante bifásico. Vean. Y si no me equivoco, este viene en formato regular. 125 mililitros. Ahora por acá. Acá tenemos la máscara Idol Blush. Y también nos viene con el booster. Y ahora vamos a ver el producto final que nos viene en nuestro cofre. Estoy muy emocionada porque era algo que yo ya quería abrir y hacerlo swatch. Porque ya quiero ponérmelo. Creo que es de mis productos favoritos en cada cofre de Lancome. Ay, vean. Se llama Idol Café Crush. Por Lancome por Sheikha Tali. Espero haber pronunciado bien. Vamos a abrirla. Mucho misterio, mucho misterio. Ay, qué bonita está. Me encanta. No, esto me está fascinando.
Ahorita la vamos a ver más de cerca. Y bueno, vamos a estar checando cada producto. Vamos a comenzar de este lado. Este es un Juicy Tube y es un gloss icónico de la marca Lancôme. De hecho lo tienen en varias tonalidades y lo que lo caracteriza es que deja los labios muy jugositos y brillantes. De hecho contiene vitamina E e hidrata los labios durante 4 horas. Estos glosses son muy espesos, muy glossy y también son a la vez hidratantes. No tiene mucho color y yo recuerdo que solía usarlo cuando era un adolescente. Ahorita ya casi no los uso. Pero igual uno se puede poner como un labial, no sé, un mate y con esto dar un poco de brillo e hidratarlos. Acá tenemos la máscara Idol Lash. Esta máscara nos va a dar como una elevación en las pestañas, también nos va a dar volumen y longitud. Y también lo importante es que no deja esos grumos que luego nos molestan y también separa muy bien las pestañas. Esta máscara dura hasta 24 horas y lo que me gusta también de ella es que contiene extracto de té blanco, lo cual nos ayuda a nutrir nuestras pestañitas. Ahora tenemos el famosísimo Booster XL. Este es un primer que se aplica antes de la máscara y va a ayudarnos a dar más volumen. De hecho también nos ayuda a nutrir nuestras pestañas ya que contiene vitamina E y lo pueden utilizar en la noche como una mascarilla. Este es uno de mis serums favoritos ya que no es muy espeso. Si tienen de hecho una piel mixta o grasa lo pueden usar. Este es un serum muy ligero. Es un serum que nos va a ayudar a hidratar la piel, a reparar la barrera cutánea también y también nos va a ayudar con las arruguitas. Este serum no lo voy a abrir porque todavía tengo uno ahí que no me he terminado, así que vamos a hacer un swatch o bueno, a ver la textura. Vean, este es el que tengo en formato más grande. No recuerdo bien cuántos mililitros son, aquí se los voy a poner al ladito. Y lo que me gusta de este es que se puede pues comprar solamente el refill. Entonces compramos toda esta botellota una vez y lo demás vamos a comprar justamente esto. Y creo que aquí viene cuántos mililitros son. Vienen 50 mililitros y en ese nos dieron creo que 130 mililitros. Vean, así viene la recarga. Ahora vamos a ver la textura de este serum. Vean, es muy ligero. Digo, ahorita puse muchísimo, pero este se absorbe bastante rápido. Este serum no lo cambio para nada, o al menos en mi rutina de la mañana. Este serum contiene ácido hialurónico, el cual nos va a ayudar con la hidratación de la piel, pero también contiene extracto de regaliz, ingrediente que nos ayuda a calmar la piel. Por ejemplo, si tienen problemas de rojez. Ahora vamos a pasar con la crema de día Rénergie. Esta es una de mis cremas favoritas, está en mi top 5 de cremas antiedad, ya que contiene ácido hialurónico, más de 300 tipos de péptidos y niacinamida, por lo que nos va a ayudar a reafirmar la piel, a hidratarla y también a unificar el tono. Y vean, es una crema muy ligera. Y también tengo que mencionar que no deja la piel grasa, se absorbe muy rápido. Esta es la Crème Radiance. Este es un limpiador para el rostro espumoso que nos va a ayudar a limpiar la piel a profundidad sin lastimarla. Ahora pasamos con uno de los productos, yo creo que es uno de los más vendidos y que no necesita publicidad, el famoso desmaquillante para ojos bifácil. Yo tengo los ojos sensibles y este producto me funciona muy bien. Su fórmula es bifásica, teniendo una fase que es en aceite y otra que es acuosa. Estos dos ingredientes combinados ayudan a quitar muy bien el maquillaje e incluso también quitan el maquillaje que es waterproof. Este producto les va a encantar. Y no podemos olvidar lo que es el perfume La Vie Belle. Este perfume me encanta, en verdad que les dura todo el día. Lo pueden aplicar 2 veces y con eso en verdad hasta la noche van a seguir oliendo a este perfume. Tiene una fragancia floral oriental y su nota principal es iris de Dalmacia. Y está acompañada de otros ingredientes que son dulces y a la vez elegantes. Es de los mejores en el mercado y se vende muy bien. Es un perfume que llegó para quedarse. De hecho ya hay varias versiones y acaban de sacar uno que es con vainilla. Se los voy a poner aquí al ladito para aquellas personas amantes de la vainilla. Ahora vamos a ver lo que es la paleta, la cual es Idol Café Crush. Lancôme hizo una colaboración con Sheikha Dali. Espero haber bien pronunciado su nombre. Vamos a abrir. Wow, es hermosa, está hermosa. Ven esos colores. Lo que me gusta de las paletas de Lancôme es que tienen una muy buena pigmentación. Yo creo que vamos a ver 3 colores que me llaman mucho la atención. Que es el primero este. Vean.
Después nos vamos a ir por qué otro. El rosita también me gusta mucho. Y este. Y vamos a ver qué tal. Vean cómo se ve el primero. A ver, vamos a hacer un cuarto swatch de otro tono mate. A ver este de aquí. Como que siento que a los mates le falta un poquito de potencia. Pero vean estos dos. Los colores se me hacen muy bonitos. Y lo que me gusta de estas paletas es que te duran todo el día. Que obvio, pues tienes que ponerte un primer también. Pero la calidad es muy buena de todas sus paletas. Incluso si las compras individuales. A ver, vamos a probar un color brillante y dos mate. Porque los mate como que siento que no están muy pigmentados, pero los podemos usar como un color de base. E igual utilizar el primer para que nos dure mucho. Y este se me hace muy bonito. A ver. Siento que nos queda mucho a deber este tono. En general los mate. Ay, creo que este no lo hice muy bien. Vean. Sí, como que los tonos mate siento que no están muy bien pigmentados. Pero los podemos hacer funcionar con un primer. Y vean este. Me encantaron los brillantes. Están muy bonitos. Y yo creo que valdría la pena hacer la prueba con otros dos que son brillantes. Y con este último mate que no hemos probado. Primero voy a comenzar con este. ¿Qué otro? Yo creo que este y este café. Vean. Están muy bellos estos tonos. Me encantó la paleta. Y vean, esta paleta tiene como un imancito. Me gusta eso. Está muy bonita, valió la pena este cofre, me encantó. Y espero que les haya gustado este unboxing tanto como a mí. Si es así, no se olviden dar manita arriba, compartir y dejarme palabras bonitas en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente unboxing. Bye.